Abra su Biblia en Mateo capítulo 1. Hoy que empieza la Navidad, queremos no simplemente tener la expresión Dios con nosotros, sino que ustedes y yo realmente podamos entender lo que eso significa para nuestra vida. Que el Dios del cielo haya bajado a la tierra es como juntar el cielo con la tierra. Y eso no es un asunto pequeño, eso es algo grandioso. Dios con nosotros. A Dios le gusta estar con la gente. ¿Cuántos creen que a Dios le gusta estar con la gente? Amén. Con su gente. Y Mateo capítulo 1, versículo 23, dice así: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Miren esa declaración. Eso fue dicho por el profeta Isaías. Hermanos, a nuestro Dios le gusta estar con la gente. Qué maravilloso es nuestro Dios. Y Él siempre ha tomado la iniciativa de acercarse a su pueblo a través de la historia. Desde el Antiguo Testamento, nosotros siempre hemos visto la iniciativa de Dios al acercarse al hombre. Hay una traducción que dice: Dios llega al hombre. Emmanuel. Por ejemplo, en la época de Moisés, Dios le habló a su pueblo y empezó a orar en medio de ellos. Y ellos hicieron un lugar de encuentro con el Señor para estar en medio de ellos, para encontrarse con su pueblo. Solo en el lugar de encuentro que Dios dijo, se comunicaba Dios con él. Y lo primero que quiero hacer énfasis es que Dios hace carpa con su pueblo. Dios hace carpa con su pueblo. Y en Números capítulo 9, versículo 15 al 16, quiero que miremos lo que dicen estos textos. Muy bien. Ha habido un milagro. Dios hace carpa con su pueblo. Y en Números 9, versículo 15 dice: En el día que se armó el santuario, es decir, la tienda del pacto, la nube lo cubrió, y durante toda la noche cobró apariencia de fuego. Así sucedía siempre. De día la nube cubría el santuario, mientras que de noche cobraba apariencia de fuego. Nuestro Dios está presente con su pueblo en el santuario. En el santuario también estaba el arca de Dios. El santuario era un lugar de encuentro con Dios. Y sabe, hermano, a mí me llama la atención, porque Dios en el Antiguo Testamento, Él aún da las medidas de cómo debía ser el santuario. El tabernáculo. Y el tabernáculo tenía lugar, el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y solo una vez al año el sumo sacerdote podía entrar en el santuario. Todos los días habían sacrificios de animales. Ahora, todos esos sacrificios
esos sacrificios son tipo de lo que había de acontecer, del verdadero sacrificio, del sacrificio perfecto. Así que en la época de Moisés, Dios permitió que hubiera un tabernáculo para adorar, como una tienda, como una carpa. Y la Biblia dice que una nube cubría aquella carpa, y durante la noche cobró apariencia de fuego. Imagínense esa escena. La nube de Dios. La nube representa también la presencia de Dios. ¿Se acuerdan en el desierto, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto en medio de la esclavitud? Dios permitió que una nube cubriera a aquellos israelitas, y de noche la columna de fuego que le guiaba. Dios siempre ha estado con su pueblo. Dios está presente. Ahora el pueblo siguió creciendo y se establece un templo para estar con su pueblo en lugar de una carpa. Y quiero que vaya primer libro de Crónicas, capítulo 29. Creo que yo tengo las citas ahí. ¿Sabe? El pueblo siguió creciendo y se establece un templo para estar con su pueblo en un lugar específico. Ya no es un tabernáculo andante, ahora es un lugar. Y en el primer libro de Crónicas 29:1 dice: el rey David le dijo a toda la asamblea: Dios ha escogido a mi hijo Salomón, pero para una obra de esta multitud todavía le falta experiencia. El palacio no es para un hombre, sino para ¿quién? Dice el texto bíblico. No es para un hombre aquel templo majestuoso que hizo Salomón, el hijo de David, sino que es para Dios. Así que ellos lo construyeron como Dios había indicado. Y Dios estaba morando ahí. Ahora no hay un templo o un lugar que limite la grandeza de Dios. Pero Dios, hermano, se acomoda, pudiéramos decir así. Dios se acomoda al hombre para que el hombre pueda conocerlo. Y en el templo, mientras ministraban, ¿sabe qué sucedió? La gloria de Dios descendió, de tal manera que los sacerdotes no podían ministrar por la presencia de Dios en aquel lugar. Ahí establece reglas para encontrarse con su pueblo en el templo. Pero Jesús vino para estar con el ser humano. La máxima expresión de la voluntad de Dios vino para estar con el hombre. Jesús se hace uno de ellos, naciendo de un lugar sencillo. Tal vez algunos apuntan que era diciembre, otros no. Pero no importa el mes o el tiempo. Lo que sí importa es que cuando le plació a Dios, Dios envió a su único hijo, nacido de mujer. Dice en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Jesús se hace uno de ellos, haciéndose en un lugar sencillo. Y sabe, hermano, Jesús habitó en medio de los suyos. Juan dice: nosotros vimos su gloria como el unigénito del Padre. Y en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, Jesús habitó en medio de los hombres. Dios, aquel bebé que nació en un pesebre, era Dios. No era cualquier niño. Dios se hizo hombre, tomó forma humana, cuerpo de los seres, como los seres humanos, como usted y como yo. En Filipenses dice que Él se hizo esclavo. Dios se humilló haciéndose
¿verdad? Dios se humilló, tomando forma o apariencia de ser humano. Así que Él era una persona como usted y como yo. Era Dios, pero también tenía la naturaleza humana. El Señor ascendió al cielo, pero el Señor habita en la vida de cada persona que acepta a Jesús como Señor y Salvador. Realmente uno no logra entender muchas cosas, pero todo eso hace parte de la gracia y de la misericordia de Dios. Dios ha hecho carpa en medio de nosotros. En 1 Corintios 3:16 dice: ¿no saben ustedes que son templo? Imagínense, son templo de Dios. ¿A quién se está refiriendo eso? A los seres humanos. Y yo quiero que usted entienda esta mañana lo que la palabra de Dios dice, la magnitud de eso. ¿Cómo es que un Dios grande, glorioso, majestuoso, el creador de los cielos y de la tierra, puede habitar en usted y en mí? ¿No saben ustedes que son templo de Dios? ¿Qué es un templo? Un lugar donde se habita. Así que su propia vida, el Señor vive en usted. ¿Sabe en la vida de quién vive el Señor? Ahora, Él creó a todos los seres humanos, es verdad, pero Él habita en la vida de aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Él habita en su vida. No logro comprender cómo entró a mi corazón, pero lo que sí logro entender es que lo que Él dice en su palabra: somos templo, somos morada de Dios. Y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Él ascendió, no nos dejó huérfanos, rogó al Padre que enviara al Consolador, Dios con nosotros. Un día, escúcheme esto, un día cuando el Señor regrese, ¿cuántos esperan la segunda venida de Cristo? El mes pasado hablamos de la segunda venida de Cristo, y eso no significa que ya pasó, es que lo esperamos. Ya no para nacer en un pesebre, sino para venir a levantar a su iglesia que Él compró a precio de sangre. Un día cuando el Señor regrese y el mal sea erradicado del mundo, habrá una comunión perfecta de Dios y su pueblo. Ahora, yo sé que ahora tenemos comunión con Dios, pero ¿sabe qué, hermano? Un día se mostrará lo que aún hemos de ser, cada uno de nosotros. Y por eso debemos crecer, o crecer, no es a la fuerza, crecemos, porque crecemos en Cristo, hasta que lleguemos a la estatura y a la plenitud de Cristo Jesús. Salud del que está a su lado, Dios con nosotros, hermano, no te vayas a los ojos. Oye, yo no creo que esto debe ser un simple salud. Es una realidad que el Señor hoy está aquí con nosotros. Está con nosotros. Algún día, más cerca estaremos con Él para siempre. Quiero que leamos Apocalipsis, capítulo 21, versículo 22. Mire esto grandioso. No vi, dice Juan, ningún templo. Este es el relato de lo que va a ocurrir al fin, estando en la presencia de Dios. Él viene para levantarnos a nosotros, llevarnos a su presencia, y la ciudad de Dios descenderá. ¿Y sabe qué, hermano? Juan dice: no va a haber necesidad de estar comprando más propiedades, no va a haber esa necesidad. Y dice: no vi ningún templo en la ciudad. ¿En cuál ciudad? En la santa ciudad de Dios. Quiero que imagine la escena. La santa ciudad de Dios descenderá, y ahí moraremos con el Señor para siempre. Amén. No vamos a estar algunas horas como venimos a este lugar, sino que vamos a estar para siempre, por la eternidad, con el Rey de Reyes y
y Señor de señores. Y dice, no vi templo en la ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor, Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. ¿No le parece grandioso eso? Yo quisiera que leyera lo que está resaltado en negrilla allí. No hay necesidad más de construcciones ni de edificio. Allá en esa santa ciudad no va a haber sol ni luna. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué? Porque Él es el sol de justicia y Él brillará para siempre. Él es el sol de justicia. Eso parece grandioso cuando uno sale y el día está radiante, tan hermoso como hoy. Uno trata de mirar los rayos del sol, pero no puede. Pero aquel día nosotros vamos a estar contemplando su gloria, su majestad. No crea usted que venir aquí simplemente es por venir, porque no hay otra cosa que hacer. No, aquí nos estamos preparando para estar por siempre con el Señor. Lean conmigo la última parte. Porque el Señor, Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. ¡Qué maravilloso! Así que Él morará ahí con nosotros. Ahora Él no vendrá, ¿sabe qué? Como un cordero para ser inmolado. Él es el cordero que ya fue inmolado. Y ahí vamos a toparnos o a encontrarnos con el Señor, adorarlo. Yo me imagino la multitud de creyentes de las naciones, cada pueblo, cada nación que fue redimida por el Señor, cada individuo que recibió a Cristo en su vida como Señor y Salvador. Estaremos allí adorándolo. Cuán grande es Él, cuán hermoso, cuán majestuoso es el Señor. Amén. Así será. En Mateo capítulo 1, versículo 23, Mateo escribe: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hermano, el nombre expresa el carácter de la persona, y eso es una virtud eso expresa una característica especial. Y esto del nombre en el Antiguo Testamento tiene un sentido profético, con una visión de la persona. Así que el nombre nos dice quién es Él. Yo creo que Dios con nosotros y en nosotros. Según Isaías capítulo 7, según Isaías capítulo 7, Acaz, rey de Judá, porque Mateo está citando una profecía de Isaías. Ahora la pregunta es, ¿cuál era el contexto de Isaías? ¿Qué acontecía con Isaías en el capítulo 7? Pueden abrir su Biblia en el capítulo 7 de Isaías, versículo 14. Isaías 7, 14. Abra ahí su Biblia, hermano. Isaías 7, versículo 14. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué distancia entre Isaías y Jesús? En cuanto a cronología, a tiempo, ¿no? Al tiempo. ¿Qué distancia de tiempo? Miles de años. Algunos dicen que 1000 años. Pero realmente la venida del Señor Jesús
no fue el plan de Dios, el plan B de Dios. No fue el plan B de Dios, o fue algo accidental, sino desde el Génesis capítulo 3 se da la promesa de un Salvador, no solo para los judíos, sino para todas las naciones de este mundo. Y sabe, hermano, según Isaías capítulo 7, Acaz era el rey de Judá en el año 735 antes de Cristo, y se hallaba en serios aprietos con motivo de las amenazas de guerra con Resín, rey de Siria, y Remarías, el rey de Israel. El rey de Siria y el rey de Israel del norte, porque Israel se había dividido en dos reinos: el reino del norte y el reino del sur. Y en el sur estaba Acaz, pero el rey del norte hace coalición o alianza con el rey de Siria y vienen a invadir a Jerusalén. Oye, hermano, eso crea temor, angustia. Ellos se habían aliado para tomar a Jerusalén, y Acaz se mostraba temeroso. Acaz estaba lleno de temor. Y esto me hace acordar también de Josafat, cuando se levanta contra el pueblo de Dios una gran multitud, moabitas y amonitas, y venían como la arena del mar, incontables. Realmente uno como persona siente miedo. Si anoche algunos tenían miedo por la pólvora, ahora un gigante que se levante, un pueblo, una multitud, los asirios, el rey de Siria, y Israel venían contra el pueblo de Dios, y Judá Acaz estaba tembloroso, por lo que Dios envió a Isaías, un profeta. Y a mí sí me gusta eso, porque me he dado cuenta que en los momentos de crisis Dios tiene una palabra oportuna. ¿A cuánto le ha hablado Dios en los momentos de crisis? Y sabe, y no solo, y creo que Dios está con nosotros aún en las tormentas, en los valles, en las montañas, en los desiertos, en todo tiempo está Dios con nosotros. Y este hombre acá se sentía acorralado, pero envió a un profeta, y el profeta dijo al rey que pidiera una señal, pero este no lo hizo. Y fue entonces cuando el profeta le anunció que Dios mismo le daría señal. ¿Y cuál era la señal? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros, Dios todopoderoso. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable, Consejero de Dios, Dios fuerte, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Pero para entender el significado que Dios está con nosotros a través de Jesús, tenemos que preguntarnos realmente cuál fue el propósito del advenimiento de Jesús. Sabe, a mí me gusta mucho lo que dice Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Por qué vino Jesús? Lo primero que he dicho es que a Dios le gusta estar con su gente y hace karma a través de la historia del Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. Y Él ahora habita en tu vida y en mi vida, aún en este lugar. Pero uno llega a Hechos y dice: Dios no habita en templo hecho por manos de hombre. Si yo leo eso así sencillamente, entonces diría: Dios no está. Pero lo que quiere decir eso es que no hay lugar que limite a Dios, porque Él es soberano. Amén. Él es soberano. Amén. Él no lo limita en estas cuatro paredes, pero Él está. Él está. Y yo creo que usted debe tener esa seguridad. ¿Por qué vino Jesús? Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros.
o se hizo tabernáculo entre nosotros. Eso dice Juan en 1:14. ¿Por qué vino? Dios vino a través de la obra del Señor. Y lo primero que yo anoto ahí es que Él vino, ¿para qué? Para revelar a Dios. Nadie ha visto, dice Juan 1:18, nadie ha visto jamás a Dios. O sea que el Dios invisible fue hecho visible. Pasaron 400 años de silencio. ¿Cómo que Dios no estaba? Creían algunos, o Dios no habla. Claro que sí. Dios nunca ha dejado de ser. Él es y será siempre Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Eso dice Juan 1:18. Y sabe, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o de las que están en los cielos. Él vino para revelar a Dios. ¿Sabe qué dice Juan? Nadie viene al Padre si no es por mí. Bueno, Jesús, en Juan 14:6. Jesús dijo también en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Así que Él vino para mostrarnos al Padre. Y sabe, el Padre y Él uno son. Eso no significa que no sean personas distintas. Claro que sí. Pero quien ha visto, le dijo Jesús a Tomás, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Son uno en cuanto a propósito. Son uno en cuanto a esencia. Es divina. Pero nosotros adoramos y damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora Él vino, hermano, Él vino a reconciliar. Y creo que aquí hay un mensaje de gracia. El nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Pero el apóstol Pablo lo describió a Él como Dios manifestado en carne. Y la segunda cosa es que así el nombre Emmanuel nos dice dos cosas importantes acerca del Señor Jesucristo. Esto es un mensaje de la gracia de Dios. Y no solo eso. Es un mensaje en el hecho de que Él, que es Dios, se acerca al hombre. Hay dos cosas. El hecho de que Dios se haya hecho hombre, eso hace parte de la gracia de Dios. Pero no solo eso, sino es la manera en que Dios se acerca al ser humano, a ustedes y a mí. Él vino a reconciliar, y de veras que del Nuevo Testamento, este es uno de los textos que más me gusta. Léanlo conmigo. ¿Cómo dice? Léanlo allí. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 2 Corintios 5:19. Dios estaba en Cristo. Así que Él vino. ¿Para qué vino? Para reconciliar. Y la reconciliación se da cuando todo ha estado separado. El hombre sin Cristo ha estado separado de Dios. Pero ¿sabe qué? Jesús es el camino para reconciliarnos. No hay otra forma de reconciliarnos con Dios. ¿Y por qué reconciliarnos? Porque todo hombre nacido de mujer es pecador. Por cuanto todos pecaron, están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores,
Cristo Jesús murió por nosotros. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? ¿No le parece que es maravilloso? Dale la gloria, dale la honra. Él murió por nosotros. Él vino a reconciliar. Pero no solo eso. Él vino para mostrar su amor para con nosotros. Y todos hemos aprendido de memoria Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la vida eterna está en él. En él estaba la vida, dice Juan, y él era la luz de los hombres. En él estaba la vida. Así que usted, cuando recibe a Cristo en su vida y en su corazón, inmediatamente recibe la vida. Algunos piensan que la vida se acaba cuando uno se muere, o que uno va a vivir la vida eterna después que muere. Quiero decirles que no. Supongan que es una analogía. Supongan que esta Biblia es Jesús. Supongan, esta es su palabra. En él está la vida. Cuando usted recibe a Cristo, inmediatamente recibe la vida. Ahora, ¿cuál vida? No la vida biológica, la vida eterna. La que, mire, el cristiano en Cristo no muere. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la vida eterna. Él nos amó, Él nos amó. Él vino para mostrar su amor. ¿Y cómo lo demostró? En una cruz, pendiendo de una cruz por ustedes y por mí. Y ahí desde esa cruz decía: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. ¿A qué más vino Él? Él vino para manifestar su presencia. Él vino para manifestar su presencia. La presencia de Dios. Dios ha dicho en Hebreos 13:5: nunca, 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 ¿qué? Te dejaré. ¿No les parece esa promesa grandiosa? A veces uno se siente solo. ¿Usted algún día se ha sentido solo? A veces nos sentimos solos. Y eso es algo, puede ser emocional también, y puede ser una realidad. Su familia se va, sus hijos se van. Los papás viven el nido vacío cuando sus hijos se casan. Pero ¿sabe qué, hermano? Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás de los jamases te abandonaré. Aunque nos sintamos aniquilados, destruidos, en el piso, yo creo que el Señor extiende su mano para levantarnos y sostenernos. Cuando nos hemos sentido solos, ahí ha estado el Señor. Nunca te dejaré, nunca, dice el Señor. Pero Él vino también para darnos salvación, para salvarnos. Y en Mateo 1:21 el ángel le dice a José: le pondrás por nombre Jesús, porque Él, ¿el qué, hermanos? Él salvará a su pueblo. ¿Y de qué lo salvará? De sus pecados. Así que Él vino para darnos su amor, para mostrarnos su amor, pero también para salvarnos. Solo, escuche esto. No lo va a escuchar más en la historia de la humanidad. Solo la muerte de Jesús es más que suficiente para salvarnos. Solo la muerte de Jesús. No hay sacrificio humano que uno haga. No hay sacrificio humano que yo haga. No. Ya Él lo hizo por nosotros. Y Él llevó tu pecado y mi pecado sobre sus hombros. Amén. La salvación es un regalo de Dios. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Se acuerdan del carcelero de Filipo? ¿Se acuerdan del joven rico? ¿Cuál fue la pregunta que hizo el joven rico? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer o qué puedo hacer para ser salvo? Y es lo que hay en la conciencia de cada uno de nosotros. El tal vez poder hacer algo. Hermano, no hay nada que usted haga. Sencillamente lo que usted tiene que hacer es rendir su vida a Cristo Jesús.
aceptarlo a Él como Señor, como Salvador. El carcelero dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo. ¿Y qué va a pasar? Y serás salvo tú y tu familia. Ahora, yo sé que la salvación es individual. No es que yo acepté a Cristo, Rocío, y ya toda mi familia es salvo. No. Cada uno, cada persona necesita recibir a Cristo como Señor y Salvador. Así que la salvación es individual, pero es un regalo de Dios. Romanos 8:1 dice, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Ahora, bueno, ¿y para qué nos salvó el Señor? ¿Cuál es el propósito de Dios? Él vino para salvarnos. Pero por último, Dios tenía un propósito. Al inicio yo les dije que el plan salvífico de Dios no fue porque le falló el plan A o el plan B. No. La salvación estaba planeada desde la eternidad. Y en todo el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, la salvación es lo que une el Antiguo con el Nuevo Testamento. Y todos esos sacrificios del Antiguo son tipos, son semblanza del verdadero antitipo que es Cristo el Salvador. Segunda Timoteo 1:9 dice, nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada, ¿en quién? En Cristo Jesús, desde la eternidad. ¡Qué hermoso! Así que Dios tenía un proyecto para usted y para mí. Y aún desde antes de usted nacer, uno humanamente no logra entenderlo, pero Dios no está limitado a nuestro tiempo. Él siempre ha sido, y desde la eternidad ya Él tenía una agenda para su vida y para mi vida. ¡Qué maravilloso es Dios! Nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito. No fuimos nosotros los que buscamos al Señor. Él tomó la iniciativa para estar con nosotros. ¡Qué maravilloso es eso! Pero a veces pienso, yo no sé cómo se ha sentido usted, o cuando niño, que usted estaba con sus amigos y jugaba de un lado a otro, pero no le pasó a usted que de pronto llegaba a usted para jugar y sus amigos le esquivaban, le sacaban el cuerpo y ellos se ponían a jugar por un lado y uno, bueno, ¿y uno qué? ¿No le pasó eso a usted? Nada. Claro, bueno, ¿y a mis amigos qué les pasa? Y a los niños hacen eso también. Y mucha gente vive así con el Señor, no porque el Señor nos haya sacado el cuerpo, de ninguna manera, sino porque nosotros le dimos la espalda al Señor. Quiero concluir diciendo lo siguiente. Para este tiempo de diciembre, el Señor sigue animándonos y sigue diciéndonos, a mí me gusta estar con la gente. Quiero dejarles un desafío esta mañana. En el Antiguo Testamento, unos pocos podían estar en la presencia del Señor, pero el Señor vino en una Navidad para que cada persona pueda estar en su presencia. Así que el desafío es que necesitamos buscar al Señor diariamente y que usted tenga una vida de compromiso con el Señor, con su obra, para que otros puedan conocer al Señor. Imagínense la escena de los ángeles cantando y dando testimonio. Él es el Salvador, no hay otro. Y nosotros como su pueblo también tenemos que cantar y decir,
Él es el Salvador. En ningún otro hay salvación. Así es que permita que Dios viva en su vida. Y le animo que como mínimo usted dedique 5 minuticos diarios al Señor. No sea indiferente con el Señor. Esta Navidad tiene que ser diferente. Incline su rostro y vamos a orar.